Él le dijo que nunca volviera y cerró la puerta de un portazo. 3 años más tarde, la vio de nuevo, esta vez con unos gemelos que tenían sus ojos. La noche era cortante con el aire invernal, de ese que muerde la piel y transporta el silencio a su paso. Dentro de la gran casa, los suelos de mármol reflejaban el resplandor de las arañas doradas, pero ninguna cantidad de luz podía suavizar la frialdad en la expresión de Jonathan. Estaba de pie en el umbral. Su cabello castaño caía ligeramente sobre su frente, y sus ojos marrones eran tan inflexibles como la piedra. Frente a él, los ojos azules de Emily brillaban con lágrimas no derramadas. Estaba temblando. Su aliento se empañaba en el aire helado que se colaba por la puerta abierta. Por un momento fugaz, pensó que él cedería, que el hombre que había amado con tanta intensidad podría recordar las promesas que una vez susurró en la noche. Pero en su lugar, su voz salió como una cuchilla, afilada, deliberada, definitiva. «No vuelvas». Las palabras la hirieron más cruelmente de lo que el frío podría haberlo hecho. Abrió la boca, desesperada por rogar, por explicar, por luchar por la vida que habían compartido. Pero la mirada en sus ojos la silenció. No había espacio para sus palabras, ni una grieta en su armadura, solo el orgullo y la ira que la excluían. Su mano se apoyó contra la pesada puerta de roble y supo con certeza que en el momento en que él la cerrara, todo cambiaría para siempre. El corazón de Emily latía con fuerza mientras se echaba hacia atrás, sus tacones crujiendo suavemente contra la fina escarcha que había comenzado a posarse en los escalones de la mansión. El peso de su rechazo oprimió su pecho hasta que sintió que podría romperse allí mismo en la oscuridad. Había imaginado ira, incluso decepción, pero nada la había preparado para la escalofriante vacuidad de su desprecio. No estaba gritando, ni enfurecido, y de alguna manera eso lo hacía peor. Su calma le dijo que ya había decidido que ella no era más que un capítulo cerrado en la historia de su vida. La puerta se cerró de golpe con una finalidad que resonó en sus huesos. Se quedó inmóvil en los escalones de piedra, mirando el pulido tirador de bronce que brillaba débilmente en la penumbra, la barrera entre ella y el hombre que una vez creyó que nunca le daría la espalda. El mundo a su alrededor estaba en silencio, como si incluso la noche contuviera el aliento por simpatía. Los copos de nieve comenzaron a caer, lentos al principio, luego más rápido, cubriendo su cabello y su abrigo. Pero ella no se movió. Se sentía como si estuviera congelada en el lugar, una figura abandonada en un cuadro de desamor. Finalmente, con sus fuerzas menguando, se dio la vuelta. Cada paso por el gran camino de la mansión se sintió como caminar más profundamente hacia el exilio. El viento aullaba contra ella, susurrándole sus palabras una y otra vez, atormentándola con el recuerdo. «No vuelvas». Se abrazó a sí misma como si pudiera mantener su corazón unido, pero nada impidió que las grietas se extendieran. Cuando llegó al límite de la propiedad, miró hacia atrás por última vez. La casa se alzaba contra el cielo nocturno, sus ventanas brillando con una calidez a la que ya no tenía derecho. Susurró un adiós, aunque nadie podía oírlo, y en ese momento juró que nunca dejaría que él la viera rota. Lo que él no sabía, lo que no podía saber, era que ella ya llevaba una parte de él que ninguna puerta cerrada de un portazo podría borrar. Mientras la nieve se espesaba a su alrededor, Emily se adentró en lo desconocido con las lágrimas congelándose en sus mejillas, sin saber que el secreto que llevaba algún día
forzaría la apertura de la misma puerta que él había cerrado con tanta firmeza contra ella. Emily abandonó la mansión esa noche con la nieve acumulándose en sus hombros, el eco de las palabras de Jonathan, siguiéndola como una maldición. La ciudad a su alrededor brillaba débilmente en la distancia, sus luces afiladas contra la oscuridad invernal. Pero nada de eso importaba, porque sentía como si el mundo se hubiera derrumbado bajo sus pies. Alquiló una pequeña habitación encima de una panadería en un rincón olvidado de la ciudad, un espacio que olía vagamente a levadura y azúcar, pero sus paredes eran delgadas y el calor salía a trompicones por radiadores poco fiables. No era la vida que había imaginado cuando conoció a Jonathan, ni el sueño de seguridad y compañerismo al que se había aferrado. Sin embargo, se convirtió en su refugio cuando no tenía a dónde más ir. Cada noche se acostaba despierta escuchando el viento presionar contra la ventana y reproducía el sonido de la puerta cerrándose en su mente, tratando de entender cómo el amor podía transformarse en desprecio tan rápidamente. Pasaron semanas en una neblina de dolor y fatiga hasta que descubrió la verdad, que volvió a cambiar su mundo. Llevaba a sus hijos. La primera vez que se dio cuenta, sus manos temblaron tan violentamente que se le cayó la pequeña taza de cerámica que sostenía, viéndola hacerse añicos en el suelo de la cocina. Se presionó ambas palmas contra el estómago, con el aliento atrapado en la garganta, y por primera vez, desde que Jonathan la había expulsado, sintió algo más que desesperación. El miedo la invadió, miedo a criar a un hijo sola, a vivir con la carga de la responsabilidad sin apoyo. Pero debajo de ese miedo, parpadeó una brasa de propósito. No se desmoronaría, no cuando dos vidas ahora dependían de ella. Se susurró a sí misma en las horas tranquilas de la noche que aguantaría, que construiría una vida de las cenizas si era necesario, y que ninguna palabra cruel de Jonathan podría quitarle el amor que ya sentía por los pequeños corazones que latían dentro de ella. Su embarazo no fue fácil. Trabajaba largas horas a pesar del agotamiento, sirviendo mesas hasta que le palpitaban los pies, limpiando oficinas después del cierre y aceptando cualquier trabajo ocasional que pudiera encontrar. El dinero que ganaba apenas era suficiente para el alquiler y la comida, pero estiraba cada moneda, aprendiendo a vivir con poco para poder prepararse para lo que venía. Mantuvo su secreto en la intimidad, sin contarle a nadie la identidad del padre, porque no podía soportar las preguntas, la lástima o el juicio. Se dijo a sí misma que no necesitaba la riqueza ni el nombre de Jonathan, que sus hijas crecerían conociendo el amor en lugar del orgullo y la crueldad. Pero tarde en la noche, cuando sentía a las gemelas agitarse dentro de ella y el silencio la oprimía demasiado, admitía en susurros a la oscuridad que deseaba que las cosas hubieran sido diferentes. Cuando las gemelas nacieron una mañana fría, casi un año después, Emily lloró al sostenerlas por primera vez. Dos niñas diminutas, perfectas e idénticas, con un suave cabello castaño que enmarcaba sus delicados rostros y ojos marrones profundos que reflejaban a Jonathan tan claramente que el corazón de Emily le dolía con cada mirada. Las llamó Sofía e Isabela, nombres que había susurrado durante las noches de insomnio cuando imaginaba sus rostros. Al sostenerlas, sintió que la fuerza que había dudado surgía a través de ella. Cada sacrificio, cada noche de insomnio, cada momento de miedo valía la pena, porque eran suyas. El mundo fuera de la habitación del hospital podría seguir siendo cruel, pero dentro de sus brazos,
estaba la calidez de una familia que juró que nunca dejaría escapar. Los primeros años fueron agotadores, llenos de noches interminables de llanto, fiebres y rodillas raspadas. Pero Emily lo sobrellevó todo con una tranquila determinación. Se enseñó a sí misma a coser para poder remendar la ropa de sus hijas cuando la rompían al trepar o correr. Hacía trueques con los vecinos, intercambiando su tiempo por cuidado de niños para poder trabajar turnos extra. Les leía a la luz de las velas cuando se cortaba la luz porque no podía pagar la cuenta, convirtiendo esos momentos en juegos para que las niñas nunca sintieran el peso de la pobreza. Para ellas, era tanto madre como padre, escudo y consuelo, y aunque a menudo se desplomaba en la cama con el cuerpo dolorido, encontraba alegría en sus risas, sus secretos compartidos y su inquebrantable confianza en ella. Sin embargo, incluso en la belleza de la maternidad, la sombra de Jonathan persistía. La mirada seria de Sofía le recordaba a él cuando estaba sumido en sus pensamientos, y la sonrisa traviesa de Isabela llevaba un eco del encanto que una vez derritió su corazón. A veces se quedaba sin aliento cuando una de ellas giraba la cabeza de cierta manera, y era como si él estuviera de pie ante ella de nuevo, no con ira, sino con toda la ternura que recordaba. Odiaba esos momentos porque la hacían preguntarse qué podría haber sido si él no hubiera cerrado esa puerta, si hubiera elegido la confianza sobre el orgullo. Pero se obligó a dejar que esos pensamientos se desvanecieran. Jonathan era parte del pasado, y ella no tenía espacio para él en la frágil vida que había construido. Emily se recordaba a sí misma a diario que sus hijas eran su propósito ahora, su razón para levantarse cuando todo en su cuerpo le decía que colapsara. Le susurraba promesas por la noche, promesas de que nunca se sentirían abandonadas, de que nunca escucharían palabras como «no vuelvas», porque ella siempre lucharía por ellas. Creía en esas promesas con cada fibra de su ser, pero lo que no sabía era que el destino tenía sus propios planes, y el hombre que había cerrado la puerta de su vida ya caminaba por senderos que algún día lo llevarían de regreso a la de ella, forzándola a confrontar el mismo secreto que había luchado tan ferozmente por mantener oculto. Los años siguientes pusieron a prueba cada gramo de fuerza que Emily poseía. A menudo pensaba en la mujer que había sido antes de que la puerta de la mansión se cerrara detrás de ella, frágil y llena de esperanza, y apenas reconocía a esa persona. La vida la había endurecido de maneras que nunca podría haber imaginado, pero también la había convertido en alguien resiliente, alguien que ya no esperaba que una mano la guiara, sino que construía su propio camino incluso cuando el suelo bajo sus pies parecía inestable. Con Sofía e Isabela a su lado, descubrió un tipo de coraje del que no se había creído capaz. Su apartamento era un modesto lugar de 2 habitaciones en un pueblo donde nadie conocía su historia, donde podía desaparecer en el flujo de la gente común sin preguntas sobre el pasado. El alquiler era barato, porque el techo goteaba cuando llovía y las ventanas traqueteaban con las tormentas de invierno, pero era su hogar. Emily lo decoró con muebles de segunda mano y retazos de tela que cosió para hacer cortinas, y aunque era humilde, las niñas lo llenaban de vida. Garabateaban sus dibujos en trozos de papel y los pegaban orgullosamente en las paredes, convirtiendo el yeso gastado en una galería de sueños de infancia. Cada rincón de ese apartamento albergaba el sonido de sus risas, y eso era lo que lo hacía soportable. Sofía se convirtió en una niña reflexiva. Sus serios ojos marrones
siempre estudiando el mundo a su alrededor con una tranquila intensidad. A menudo actuaba mayor que sus 3 años, sosteniendo la mano de Isabela con fuerza cuando cruzaban la calle, recordándole a su hermana que no corriera demasiado lejos, casi como si entendiera que tenía que compartir la carga de proteger a su pequeña familia. Isabela, en cambio, era un torbellino de energía y travesuras. Le encantaba subirse a las sillas, colarse para coger galletas del tarro, reír tan fuerte que llenaba todo el apartamento. Tenía una manera de iluminar los días más oscuros, su sonrisa tan llena de vida que a Emily a veces le ardían los ojos al verla. Juntas, las niñas eran inseparables, 2 mitades de la misma alma, y Emily a menudo se maravillaba de lo diferentes, y sin embargo, de lo perfectamente equilibradas que eran. Mantenerlas era una batalla incesante. Emily trabajaba como camarera por las mañanas, corriendo al restaurante antes del amanecer, mientras las niñas se quedaban con una anciana vecina amable que se había apiadado de ella. Por la noche limpiaba oficinas, su cuerpo dolorido para cuando volvía a casa, pero nunca dejaba que su agotamiento se notara cuando entraba por la puerta. Se sentaba en el suelo con sus hijas, leyéndoles cuentos de hadas con una voz suave y constante, trenzando sus cabellos o cantando nanas hasta que se quedaban dormidas. A veces, cuando apagaban las luces para ahorrar dinero en electricidad, encendía una sola vela y les contaba historias que inventaba. Cuentos de princesas que nunca necesitaban ser rescatadas, porque se salvaban a sí mismas, y de valientes hermanas que enfrentaban el mundo juntas. Las niñas se quedaban dormidas acurrucadas contra ella, sus pequeñas manos agarrando las suyas, como si confiaran en que ella mantendría la oscuridad alejada para siempre. Hubo momentos de desesperación, noches en las que Emily se acostaba despierta mirando el techo agrietado, preguntándose cuánto tiempo podría seguir así. A menudo se saltaba comidas para que las niñas pudieran comer más, y usaba el mismo abrigo año tras año, remendándolo repetidamente, mientras compraba zapatos nuevos para sus hijas, cuando los suyos se desgastaban. A veces la carga de la soledad pesaba tan fuertemente que pensaba que se ahogaría bajo ella. Sin embargo, cada mañana cuando Sofía e Isabela corrían a su cama, sus risas derramándose por el aire como la luz del sol, sabía que lo soportaría todo de nuevo. Eran su salvación, la prueba de que su vida aún tenía sentido. Aún así, la sombra de Jonathan persistía como un fantasma que no podía exorcizar. El ceño pensativo de Sofía a veces le recordaba la expresión de él durante las noches en las que se perdía en sus propios pensamientos, y el brillo travieso de Isabela llevaba ecos del encanto que una vez la desarmó. Emily odiaba la frecuencia con la que lo veía en ellas, porque reabría viejas heridas, pero amaba a sus hijas con demasiada ferocidad como para dejar que la amargura las tocara. Nunca pronunció su nombre, nunca les contó sobre el hombre que les había dado la espalda, pero sabía que algún día tendría que explicar. Ya, las preguntas habían comenzado a colarse. Una vez Sofía preguntó en voz baja, ¿por qué no tenían un padre como los otros niños en el parque? Su pequeña voz era tentativa, como si temiera la respuesta. El corazón de Emily se apretó, pero forzó una sonrisa amable y le dijo que algunas familias se veían diferentes y que lo único que importaba era el amor. La explicación pareció suficiente por ahora, pero Emily temía el día en que ya no lo fuera. A través de todas las dificultades, ella llevaba una feroz determinación. Se recordaba constantemente que la vida que Jonathan le había negado ya no era la que quería. Ya no soñaba con mansiones o riqueza. Soñaba con cosas simples, mantener a sus hijas a salvo, darles educación,
verlas crecer sin vergüenza ni miedo. Su fuerza no provenía de la amargura, sino del vínculo que compartía con Sofía e Isabela, un vínculo que juró que nunca se rompería. Y sin embargo, en lo más profundo, enterrada bajo años de supervivencia, persistía una pregunta que no podía silenciar. ¿Qué pasaría si el hombre que la había excluido tan completamente alguna vez viera los rostros de las niñas que tenían sus ojos? Emily intentaba alejar el pensamiento cada vez que surgía, diciéndose a sí misma que nunca sucedería, que Jonathan pertenecía a un mundo muy lejano del suyo ahora, pero el destino tenía una forma de entrelazar caminos, y mientras ella continuaba con su batalla tranquila, no podía saber que el mismo hombre que una vez la había rechazado pronto se adentraría directamente en la vida que había construido, y nada para lo que se había preparado sería suficiente para evitar que el pasado chocara con el presente. La mañana de invierno en las montañas tenía un brillo agudo, de ese que hacía que cada detalle reluciera como si el mundo hubiera sido tallado en vidrio y plata. Emily se envolvió la bufanda con más fuerza alrededor del cuello mientras estaba de pie frente al pequeño restaurante rústico donde había estado trabajando desde el otoño, el cálido aroma a pan y café flotando en el aire helado. Sofía e Isabela estaban abrigadas con abrigos a juego, sus ojos marrones muy abiertos de deleite mientras se perseguían por la nieve, sus botas crujiendo rítmicamente sobre el suelo helado. La risa de Emily flotó mientras las llamaba, advirtiéndoles que no se alejaran demasiado, aunque su tono llevaba más amor que severidad. Por un breve momento, todo se sintió seguro, como si la vida finalmente se hubiera establecido en un ritmo en el que podía confiar. Luego, al otro lado de la carretera, el sonido de la puerta de un coche al cerrarse rompió el silencio. Una elegante SUV negra se destacó contra la nieve, su superficie pulida brillando a la luz de la mañana. Emily no le prestó atención al principio. Los turistas a menudo venían a las montañas en esta época del año, pero en el momento en que sus ojos se levantaron y se posaron en el hombre que salía, su corazón se detuvo violentamente en su pecho. Jonathan. Ahora era mayor, pero los años solo habían esculpido sus rasgos en líneas más nítidas y definidas. Su cabello castaño, salpicado de un toque de escarcha, captaba la luz, y sus ojos marrones profundos, una vez llenos de frialdad, recorrieron la escena con un enfoque desapegado. Por un solo, suspendido latido del corazón, Emily esperó que él no la viera, que el destino mostrara misericordia y le permitiera pasar. Pero su mirada no pasó de largo. Se detuvo, se fijó, y luego bajó a las dos pequeñas figuras que jugaban en la nieve. El rostro serio de Sofía se iluminó con risas mientras le lanzaba una bola de nieve a Isabela, quien la esquivaba con rápida gracia antes de contraatacar. Ambas niñas chillando de deleite. Eran reflejos perfectos la una de la otra. Sus ojos marrones a juego brillaban. Su cabello captaba la luz del sol en el mismo tono exacto que Jonathan había tenido desde su juventud. El rostro de Jonathan se drenó de color. Todo su cuerpo se congeló mientras la verdad lo golpeaba. No necesitaba preguntar. Él lo sabía. El cuerpo de Emily se puso rígido, sus brazos cruzándose instintivamente mientras avanzaba, colocándose entre Jonathan y las gemelas, aunque ellas aún no lo habían notado. Su aliento se empañó pesadamente en el aire frío, mientras los recuerdos del pasado surgían, el sonido de una puerta cerrándose de golpe, la finalidad de sus palabras, no vuelvas,
aún resonando después de todos estos años. Quería correr, abrazar a sus hijas y desaparecer en la seguridad del pequeño hogar que había construido. Pero sus pies se negaron a moverse. Sus ojos se fijaron en los de él, y el tiempo pareció plegarse sobre sí mismo, tirando de ella de vuelta a la noche en que todo se había desmoronado. Jonathan finalmente encontró su voz, aunque era áspera y desigual, despojada de su anterior autoridad. Emily, exhaló, casi con incredulidad, como si su presencia en este lugar desafiara toda razón. Sus ojos se dirigieron una vez más a las niñas, y él se tambaleó un paso hacia adelante, con las manos medio levantadas, como si tratara de alcanzar algo que no estaba seguro de poder tocar. «¿Ellas? ¿Son ellas?» Las palabras se le quedaron atrapadas en la garganta, pero la verdad ya pendía pesadamente en el aire, innegable en cada rasgo compartido, cada expresión reflejada. El corazón de Emily se apretó mientras tensaba los brazos sobre su pecho, su voz más dura de lo que se sentía por dentro. «Tus palabras fueron claras», dijo, forzando el acero en su tono, a pesar de que sus manos temblaban. «Me dijiste que no volviera, y no lo hice». Por un momento, la nieve pareció caer con más fuerza, como si el mundo mismo tratara de protegerla a ella y a sus hijas del peso de esta confrontación. Quería darse la vuelta y marcharse, para borrar esta colisión de pasado y presente antes de que pudiera deshacer la vida que había luchado por construir. Pero el rostro de Jonathan la detuvo. Sus ojos no estaban llenos del mismo desprecio frío que recordaba. En cambio, estaban crudos, muy abiertos, sacudidos por una vulnerabilidad que nunca antes había visto en él. Las gemelas, ajenas a la tormenta que se avecinaba, finalmente notaron al hombre parado a poca distancia. Isabela, audaz como siempre, gritó: «¡Mamá! ¿Quién es ese?» Sofía, más cautelosa, se acercó a su madre, su pequeña mano deslizándose en el bolsillo del abrigo de Emily en busca de tranquilidad. A Emily se le cortó la respiración al oír la voz de Isabela, porque en ella Jonathan seguramente oyó el eco de sí mismo. Pudo ver sus manos temblando, ver la batalla que se libraba detrás de sus ojos, mientras asimilaba la visión de las niñas, que eran innegablemente suyas. Para Emily, el momento era sofocante. Había pasado 3 años construyendo muros, convenciéndose de que él se había ido para siempre, que el pasado ya no tenía el poder de tocarla. Sin embargo, allí estaba él, mirando a las niñas que sin saberlo había dejado atrás, y supo que el frágil equilibrio de su vida estaba a punto de romperse. Aún no podía imaginar lo que vendría, si Jonathan lucharía por reclamar lo que había perdido, o si ella sería lo suficientemente fuerte para resistir la atracción del hombre que una vez la había destruido. Todo lo que sabía era que nada volvería a ser lo mismo. Jonathan se quedó en la nieve como si la tierra se hubiera movido debajo de él, sus ojos fijos en las gemelas, con una mezcla de asombro y devastación. Quería hablar, pero las palabras se le quedaron atascadas en la garganta, enredadas en un arrepentimiento que había estado pudriéndose durante años. El rostro de Emily estaba pálido contra la luz invernal, sus brazos envueltos alrededor de sí misma. Toda su postura gritaba que ella no le permitiría acercarse más. Las niñas, aún curiosas, se quedaron a su lado, sus preguntas burbujeando en pequeñas voces que Emily silenció con una orden tranquila para que volvieran a jugar. Obedecieron a regañadientes, aunque los ojos de Sofía se posaron en Jonathan con sospecha, mientras que Isabela le dio una mirada audaz
y persistente antes de alejarse saltando. Ese breve intercambio dejó a Jonathan conmocionado, porque se reconoció a sí mismo en el brillo de Isabela y en la cautela reflexiva de Sofía. Cada segundo en su presencia era una revelación y un castigo. Cuando Emily finalmente volvió a hablar, sus palabras llevaban el filo agudo de años de dolor. Le dijo que no tenía derecho a estar allí, ningún derecho a mirar a las niñas que tenían sus ojos, ningún derecho a insertarse en una vida que había elegido abandonar. Jonathan se encogió como si cada palabra lo golpeara físicamente, pero no se retiró. En cambio, se obligó a enfrentarla, su voz baja y ronca mientras admitía que se había equivocado. Confesó que esa noche, 3 años atrás, su orgullo lo había cegado, que la ira y la desconfianza habían ahogado la razón. Había creído mentiras, sospechas, sombras que nunca debieron haber superado el amor que una vez habían compartido. Sus manos temblaron mientras hablaba, y por primera vez Emily vio las grietas en la armadura del hombre que una vez había conocido como inflexible. Pero su furia no fue tan fácilmente desarmada. Se acercó, sus ojos azules encendidos, y exigió saber dónde había estado él cuando ella enfrentó noches de un agotamiento tan profundo que pensó que su cuerpo colapsaría. Le contó sobre las noches en que las niñas estaban enfermas con fiebre y ella se sentaba despierta durante horas rezando para que salieran adelante. Sobre las mañanas en que iba a trabajar hambrienta, porque les había dado la última comida. Sobre los momentos interminables de soledad, cuando llevaba la carga sola. Su voz se quebró al decirle que mientras ella lo sacrificaba todo, él había vivido cómodamente, sin ser tocado por la realidad de la familia que había desechado. Jonathan no podía apartar la mirada, aunque sus palabras lo tallaban con una precisión inmisericorde. Se dio cuenta de que nada de lo que él soportó en sus propios años de arrepentimiento se comparaba con el sufrimiento que ella había enfrentado en silencio. Trató de alcanzarla, pero ella se retiró bruscamente, su expresión advirtiéndole que no cruzara la frágil frontera entre ellos. Aún así, insistió con sus palabras, desesperado por ser escuchado. Le dijo que no había pasado un solo día en el que no hubiera pensado en ella, aunque su orgullo lo había mantenido encadenado a sus propias mentiras. Admitió que se había ahogado en el trabajo, en la riqueza, en distracciones, pero nada silenciaba el eco de esa puerta cerrándose. Nada atenuaba la imagen de su rostro mientras estaba parada en el frío esa noche. Su voz se quebró cuando dijo que no merecía el perdón, pero que no podía ignorar la verdad que tenía delante. Las niñas eran suyas, y él quería, no, necesitaba, la oportunidad de conocerlas, de protegerlas, de darles lo que una vez se había negado a darles. Emily lo escuchó, pero su corazón luchaba dentro de ella. Una parte de ella quería gritarle que se fuera, que desapareciera de regreso a la vida de riquezas a la que pertenecía. Pero otra parte de ella temblaba con el recuerdo del hombre que una vez había amado, el hombre que no había sido completamente borrado por la traición. Pensó en Sofía e Isabela, en sus preguntas sobre un padre, en la forma en que sus ojos a veces buscaban los suyos, como si intentaran llenar un vacío que no podían nombrar. Su instinto era protegerlas, evitar que se lastimaran como ella había sido herida, pero ya no podía negar la verdad. El vínculo entre padre e hijas ya era visible, tan innegable como la sangre que compartían. La conversación se alargó hasta que el frío les hirió los rostros, y las niñas se impacientaron por esperar. Al final, Emily dijo en voz baja que no confiaba en él, que no podía simplemente dejar que entrara en sus vidas después de años de silencio. Pero también admitió que la elección
ya no era solo suya. Sofía e Isabela tenían derecho a conocer al hombre que les había dado la vida, y ella no las privaría de eso, sin importar su ira. Sus condiciones eran claras. Si quería estar presente, tendría que ganárselo con acciones, no con palabras. Tendría que demostrar que ya no era el hombre que les había dado la espalda. Jonathan aceptó sus términos con un solemne asentimiento, su pecho pesado con el peso de la esperanza y la culpa. Por primera vez en años, sintió como si se le hubiera dado una oportunidad, frágil e incierta como era. Emily se volvió para reunir a sus hijas. Su voz se suavizó mientras las llamaba de regreso, pero Jonathan se quedó arraigado en la nieve, mirándolos a los tres juntos, la familia que una vez había desechado. Se dio cuenta en ese momento de que ninguna cantidad de riqueza o éxito podría compararse con lo que tenía delante. Por primera vez, estaba decidido a luchar, no por poder, no por orgullo, sino por el amor de la mujer que había perdido y las hijas que nunca supo que tenía. Jonathan regresó al día siguiente, no con grandes gestos o regalos caros, sino con una tranquila determinación que sorprendió a Emily. Se quedó fuera del restaurante donde ella trabajaba, esperando a que terminara su turno, su abrigo caro salpicado de nieve, su cabello húmedo por la tormenta que había llegado a las montañas. Cuando lo vio a través del cristal, su pecho se apretó de ira e inquietud, pero había algo en su quietud que la hizo detenerse. No era el hombre dominante que recordaba del pasado, dando órdenes y exigiendo atención. Se veía casi pequeño ante el mundo, humillado de una manera que nunca pensó posible. Ella quería mandarlo lejos de inmediato, decirle que no tenía lugar rondando la frágil vida que había construido. Pero cuando salió y vio a Sofía e Isabela correr hacia él con curiosidad inocente, no pudo negarse a darles la oportunidad de ver quién era realmente. Los primeros intentos de cercanía fueron incómodos. Jonathan se arrodilló en la nieve, sus costosos guantes desechados, mientras torpemente ayudaba a las niñas a construir un muñeco de nieve. Isabela se rió de su construcción desigual, regañándolo juguetonamente por no apretar la nieve lo suficiente, mientras Sofía se quedaba junto a Emily, observando cautelosamente como si tratara de decidir si él era seguro. Emily notó la forma en que Jonathan las miraba, no solo con fascinación, sino con reverencia, como si cada segundo en su presencia fuera un regalo que no merecía. Esa noche, cuando Emily trató de restar importancia al encuentro como algo más que una indulgencia pasajera, Sofía la sorprendió susurrando que le gustaba la forma en que el hombre escuchaba las charlas de Isabela. El simple comentario inquietó a Emily más de lo que quería admitir, porque había pasado años preparándose para mantenerlo a distancia, sin imaginar que sus hijas pudieran darle la bienvenida tan fácilmente. Jonathan comenzó a regresar regularmente. A veces traía comestibles, cosas simples como pan, leche y fruta fresca, y Emily se odiaba a sí misma por notar cuánto más fácil le hacía la vida. Otras veces llevaba libros infantiles bajo el brazo, leyéndoles a las gemelas con una voz tan firme y cálida que Emily, escuchando desde la cocina, sintió que algo se retorcía dolorosamente dentro de ella. No estaba tratando de abrumarlas con riqueza, ni intentaba ganarse a Emily con disculpas. Parecía decidido a mostrarles, día a día, que estaba dispuesto a trabajar por su confianza, a estar presente sin esperar nada a cambio. Se sentaba en su pequeña mesa, con los hombros encorvados para caber en el espacio reducido, ayudando pacientemente a Sofía a trazar letras en un libro de ejercicios,
mientras Isabella se subía a su regazo exigiendo otra historia. Emily trató de resistir la atracción de estos momentos, pero por la noche, cuando las niñas estaban dormidas, se encontraba mirando al techo y reproduciendo el sonido de sus risas con él. Recordaba lo diferente que había sido 3 años atrás, cuando su voz había sido un arma lo suficientemente afilada como para derribarla. Ahora, esa misma voz llevaba una dulzura que no reconocía. Sin embargo, su corazón se mantuvo a la defensiva. Se repetía una y otra vez que la gente no cambiaba tan fácilmente, que el arrepentimiento podía disfrazarse de amor, y que sus hijas no podían permitirse otro desamor. Aún así, la persistencia de Jonathan erosionaba sus defensas. Una noche, después de un largo día en el que Emily regresó a casa agotada, lo encontró ya allí, sentado en el suelo con las gemelas mientras pintaban cuadros en trozos de papel. Él levantó la vista, sus manos y camisa manchadas con rayas de color, y le sonrió avergonzado. Algo dentro de ella se rompió al ver la escena, porque era tan ordinaria, tan humana, tan alejada del frío hombre de negocios que una vez le había cerrado una puerta en la cara. Más tarde esa noche, cuando ella trató de regañarlo por excederse al venir al apartamento sin ella, su única respuesta fue una disculpa seguida de una tranquila confesión de que quería que supieran que podían contar con él para estar allí, incluso cuando la vida era desordenada e imperfecta. Para Emily, la confianza seguía siendo la barrera mala más difícil. No podía olvidar las noches en que había sostenido a sus hijas con fiebre sola, susurrando oraciones desesperadas, porque no tenía a nadie en quien apoyarse. No podía borrar el recuerdo del hambre, royéndole el estómago, mientras fingía que no tenía hambre para que las gemelas pudieran comer. Esas cicatrices no se curaban fácilmente, y se lo recordaba a Jonathan cada vez que él intentaba disculparse. Pero en lugar de defenderse o poner excusas, él escuchaba. Absorbía cada palabra, cada acusación, como si creyera que se merecía cada una de ellas. No intentó argumentar que él también había sufrido, o que su orgullo lo había cegado. Simplemente reconoció que les había fallado a ella y a sus hijos. Una noche, después de que Sofía se había quedado dormida con la cabeza en su hombro mientras él leía, Jonathan se quedó en el tranquilo apartamento, dudoso de irse. Emily, de pie en la cocina, sintió el peso de su presencia presionando contra su resolución. Le preguntó sin rodeos qué quería, por qué estaba allí, por qué de repente estaba dispuesto a sacrificar su imperio para sentarse en un apartamento estrecho con pintura en la camisa. Su respuesta llegó suavemente, sin dudar. Le dijo que la riqueza y el éxito nunca habían llenado el vacío que lo había perseguido desde la noche en que la dejó ir, y que ver a sus hijas le había mostrado lo que realmente importaba. Admitió que estaba aterrorizado de perderlas de nuevo, pero que prefería luchar por ellas y ser rechazado que vivir otro día fingiendo que no le importaba. Emily no respondió, porque el dolor en su pecho era demasiado crudo. Solo asintió y le dijo que si realmente quería quedarse, tendría que demostrarlo no por semanas, no por meses, sino por años. Le dijo que las promesas no significaban nada sin consistencia y que no lo perdonaría fácilmente, sin importar cuánto lo intentara. Él aceptó su desafío con una mirada solemne, sus ojos firmes incluso, mientras los de ella brillaban con el peso de las viejas heridas. Mientras la nieve se acumulaba afuera y la montaña parecía cerrarse con silencio, Emily se dio cuenta de que su vida
había entrado en un nuevo capítulo frágil e incierto. No sabía si podría volver a confiar en Jonathan, pero no podía negar la forma en que sus hijas ya lo miraban, ni la forma en que su corazón la traicionaba en momentos en que su voz se suavizaba o su risa llenaba la habitación. Se dijo a sí misma que solo estaba soportando su presencia por el bien de Sofía e Isabela, pero en el fondo, en los rincones de su corazón, que trataba de ignorar, sintió el peligroso parpadeo de la esperanza. El invierno en las montañas era a menudo hermoso, pero también conllevaba una sensación de aislamiento que a veces inquietaba a Emily. El pequeño pueblo donde vivía era tranquilo, con solo un puñado de tiendas y el goteo constante de turistas que venían a esquiar o pasar fines de semana acogedores junto al fuego. La vida había adquirido un nuevo ritmo con Jonathan, merodeando en los bordes, entrando lentamente en el mundo que ella había construido con Sofía e Isabela. Las niñas habían comenzado a esperarlo. Sus rostros se iluminaban cuando oían su golpe en la puerta. Sus voces lo llamaban «papi», con una facilidad que le oprimía el pecho a Emily. Ella aún se decía a sí misma que tuviera cuidado, que protegiera su corazón, pero al ver a las gemelas apoyadas en él, sus risas resonando en el pequeño apartamento, a veces se olvidaba de mantener sus muros altos. Sin embargo, justo cuando las cosas comenzaban a sentirse casi seguras, el pasado que pensó que había enterrado regresó de la manera más inquietante. La vida de negocios de Jonathan nunca fue simple. A lo largo de los años, su posición le había ganado poderosos aliados, pero también enemigos peligrosos. Si bien se había alejado del ritmo implacable de la ciudad para estar allí con Emily y las niñas, no todos en su mundo querían que él encontrara la paz. Sin que Emily lo supiera, los rumores sobre sus repentinas desapariciones y secretos ya habían circulado entre personas ansiosas por usar su vulnerabilidad. La verdad se estrelló contra sus vidas una noche mientras Emily caminaba a casa con las gemelas desde el restaurante después de su turno. La nieve caía densamente, amortiguando sus pasos mientras las niñas cantaban una rima tonta, sus pequeñas manos enguantadas entrelazadas con las de ella. Ella apenas comenzaba a relajarse cuando notó el vehículo oscuro al ralentí cerca del final de la calle. La visión la inquietó, y su agarre en las manos de las niñas se apretó. Las puertas del coche se abrieron, y dos hombres salieron, sus rostros sombreados por pesadas capuchas. No pertenecían a este pueblo tranquilo. Emily sintió que su corazón se agarraba de miedo mientras se movían hacia ella, sus pasos deliberados. Tiró de Sofía e Isabela detrás de ella, su voz aguda mientras les decía que se quedaran cerca. Los hombres la llamaron por su nombre, preguntándole si era la mujer relacionada con Jonathan Hale. La sangre se le heló. Era el mundo de Jonathan sangrando en el suyo, un mundo del que ella había luchado tan duro por escapar. Uno de los hombres se acercó, su tono bajo y amenazante, mientras le decía que Jonathan debía cosas, que había dejado cabos sueltos. Emily apenas podía respirar mientras intentaba proteger a sus hijas, pero antes de que pudiera responder, otra voz cortó la noche. Jonathan apareció por la esquina, su figura alta e imponente incluso contra la nieve. Su abrigo estaba abierto, su cabello húmedo por la tormenta, su expresión una mezcla de furia y protección que nunca antes había visto. Le gritó a los hombres que se fueran. Su voz llevaba la autoridad que una vez gobernó las salas de juntas, pero ahora ardía con algo más primitivo. Las gemelas se agarraron a Emily, sus ojos muy abiertos,
Pero Jonathan ya se estaba moviendo hacia adelante, colocándose entre ellas y la amenaza. Los hombres intercambiaron palabras cortantes con él, pero su cuerpo era inflexible. Su postura los desafiaba a intentar tocar lo que ahora le pertenecía para proteger. Emily lo había visto comandar a miembros de la Junta e inversores, pero esto era diferente. Esto era crudo, peligroso, el tipo de determinación que venía del amor, no de la ambición. Cuando uno de los hombres se adelantó como para desafiarlo, Jonathan se abalanzó. La pelea fue corta pero violenta. La nieve voló bajo sus pies, mientras los puños de Jonathan se conectaban con su oponente. Años de ira contenida estallaron, no por orgullo esta vez, sino por su familia. El otro hombre se retiró rápidamente, dándose cuenta de que lo habían subestimado. En cuestión de segundos se retiraban a su coche, sus amenazas murmuradas perdidas en el rugido del motor, mientras se alejaban a toda velocidad en la tormenta. El silencio siguió, roto solo por el pesado sonido de la respiración de Jonathan. Se volvió hacia Emily, su rostro magullado y raspado, pero sus ojos firmes. El cuerpo de Emily tembló mientras la adrenalina se drenaba de ella, las niñas aferrándose fuertemente a sus piernas. Durante un largo momento, no pudo hablar, su garganta apretada por el terror de lo que casi había sucedido. Luego Jonathan se agachó, abrazó a las gemelas, sosteniéndolas cerca mientras lloraban en su abrigo. Su voz era baja y tranquilizadora mientras les prometía que estaban a salvo, que nada ni nadie las lastimaría jamás. Emily lo miró, su corazón dividido entre el miedo y algo mucho más peligroso, la comprensión de que él lo decía en serio. Él lucharía por ellas, no con palabras, no con promesas vacías, sino con su propio cuerpo si fuera necesario. Más tarde, cuando las niñas estaban a salvo en la cama, Emily finalmente lo confrontó. Su voz temblaba de ira y miedo mientras exigía saber en qué tipo de vida las estaba arrastrando, si esto era solo el comienzo de más peligro. Jonathan no se defendió, ni minimizó lo que había sucedido. Admitió la verdad, que su mundo siempre había sido despiadado, que sus decisiones habían creado enemigos, pero que ahora la había elegido a ella y a las niñas por encima de todo. Le dijo que cortaría lazos, quemaría puentes, se alejaría de todo, si eso era lo que se necesitaba para protegerlas. Su rostro era sincero. Sus manos temblaban mientras trataba de alcanzar las suyas, y por primera vez, ella no vio al CEO millonario, sino a un hombre despojado por el amor y el miedo a la pérdida. Emily apartó sus manos, caminando por la pequeña habitación, su mente en un caos. Quería creerle. Quería dejar que su corazón se ablandara ante la visión de su vulnerabilidad. Pero los recuerdos del abandono aún quemaban demasiado hondo. Sin embargo, cuando lo miró, magullado por una pelea que no había necesitado tener, pero que había elegido por ellas, y cuando pensó en la forma en que Sofía e Isabela se habían aferrado a él en busca de seguridad, se dio cuenta de que ya no podía negar que él estaba cambiando. Había cruzado una línea de las palabras a la acción, y aunque su confianza aún no era completa, una parte de su corazón se movió hacia él en ese momento. Esa noche Emily apenas durmió, sus pensamientos enredados entre el miedo y la frágil esperanza. Ahora entendía que la presencia de Jonathan en sus vidas ya no era una cuestión de si ella lo permitiría. Las niñas ya lo habían reclamado como su padre, y el destino había dejado claro que él estaba dispuesto a luchar por ese papel con todo lo que tenía. La única pregunta que quedaba
Era así ella. Era lo suficientemente fuerte como para abrir la puerta que él una vez había cerrado tan cruelmente, sabiendo que esta vez, si se abría, podría no cerrarse nunca más. La nieve comenzó a derretirse lentamente a medida que la primavera se adentraba en las montañas, dejando atrás ríos de agua clara que serpenteaban por las laderas. Los días se hacían más largos, y con ellos venía una extraña sensación de renovación que Emily no podía ignorar del todo. Observó a Sofía e Isabela persiguiéndose por la hierba cerca del restaurante, sus risas sonando como campanas, mientras Jonathan estaba cerca, sus ojos fijos en ellas, con una expresión que llevaba tanto orgullo como asombro. Habían pasado semanas desde esa noche en que extraños amenazaron su frágil paz, y aunque el miedo aún persistía en la memoria de Emily, lo que quedaba más fuerte era la imagen de Jonathan interponiéndose entre ellos en peligro, su cuerpo magullado pero inflexible. Fue ese momento, más que cualquiera de sus disculpas, lo que la había obligado a aceptar que él no era el mismo hombre que una vez la había excluido. Había sido puesto a prueba y las había elegido a ellas. Aún así, las cicatrices del pasado no se borran fácilmente. Emily a menudo se despertaba en medio de la noche, su corazón palpitando con viejos miedos, recordando el portazo de la mansión y el sonido de su voz diciéndole que no regresara. Luchaba por reconciliar al hombre que la había arrojado a la oscuridad, con el hombre que ahora se sentaba en su mesa de cocina, pacientemente trenzando el cabello de las gemelas o remendando tranquilamente sus juguetes rotos, con manos poco acostumbradas a un trabajo tan delicado. Se preguntaba si la gente realmente podía cambiar, o si la nueva devoción de Jonathan era solo temporal, nacida de la culpa y la novedad del descubrimiento. Sin embargo, cada día él regresaba, y cada día les mostraba a ella y a las niñas con sus acciones, en lugar de sus palabras, que estaba decidido a quedarse. Una noche, después de cerrar su turno en el restaurante, Emily caminó a casa con las niñas y encontró a Jonathan esperando junto a la pequeña cerca de madera de su apartamento. El aire era suave con los primeros signos de la primavera, y las farolas de la calle parpadeaban cálidamente. Se veía nervioso, moviéndose de un pie a otro de una manera que parecía tan diferente al CEO, seguro que recordaba. Cuando las niñas corrieron hacia él, echando los brazos alrededor de su cintura, Emily vio su rostro iluminarse con una alegría tan pura que la sorprendió. Las levantó en sus brazos, escuchando sus charlas como si cada palabra que decían fuera un tesoro. Fue entonces cuando Emily sintió que su corazón se ablandaba contra su voluntad, porque no había ninguna actuación en la forma en que él las miraba. Solo había amor. Más tarde esa noche, después de que las gemelas se habían quedado dormidas enredadas en su pequeña cama, Jonathan le pidió a Emily que se sentara con él afuera bajo las estrellas que se desvanecían. Ella dudó, cautelosa de lo que él podría decir, pero la curiosidad y un tranquilo tirón en su corazón la llevaron a unirse a él. Se sentaron en silencio al principio, el aire fresco transportando el leve aroma a pino, hasta que finalmente él se volvió hacia ella. Su voz era firme pero vulnerable, mientras le decía que había terminado de fingir que podía vivir dos vidas. Ya había comenzado a romper lazos con el mundo de los negocios que lo había consumido, dimitiendo del imperio que una vez había guardado tan ferozmente, porque se dio cuenta de que ninguna fortuna o título podía reemplazar lo que había perdido con ella. Admitió que tenía miedo de que ella
nunca lo perdonara por completo, pero que estaba dispuesto a pasar el resto de su vida demostrando que merecía un lugar en su familia. Emily escuchó, sus manos apretadas fuertemente en su regazo, su mente dividida entre la incredulidad y la atracción de la sinceridad en sus palabras. Durante años había construido su vida sobre la desconfianza hacia él, enseñándose a sí misma que él era la puerta para siempre cerrada. Sin embargo, mientras lo miraba a los ojos esa noche, no vio la arrogancia que una vez lo había definido. Vio a un hombre despojado, humillado, desesperado y, sobre todo, decidido a elegir el amor sobre el orgullo. Por primera vez, se permitió imaginar un futuro en el que ya no llevaría la carga sola, en el que las gemelas crecieran con un padre que las adoraba y una pareja que había aprendido de sus errores. Su voz tembló cuando finalmente habló, diciéndole que el perdón no era algo que pudiera dar a la ligera, que las heridas que él había dejado nunca desaparecerían por completo, pero admitió que ya no lo odiaba, que verlo con Sofía e Isabela le había mostrado un lado de él que no había creído que existiera. Confesó que una parte de ella todavía lo amaba, aunque había tratado de enterrar ese amor bajo años de dolor, y que tal vez, solo tal vez, estaba lista para dejar de luchar contra la posibilidad de sanar. Jonathan se acercó a su mano entonces, no con fuerza sino con la dulzura de un hombre que temía que ella pudiera apartarse. Esta vez, ella no lo hizo. Semanas después, Jonathan los sorprendió a todos. Arregló una pequeña reunión en el jardín detrás del restaurante donde Emily trabajaba, un lugar lleno de flores silvestres y luz solar. Solo un puñado de gente del pueblo asistió, personas que se habían vuelto parte de la vida tranquila de Emily, y las gemelas que vestían vestidos a juego y llevaban pequeñas cestas de pétalos. Cuando Jonathan se paró frente a Emily con un simple anillo, su voz se quebró al pedirle que se casara con él, no como el hombre que una vez la había despreciado, sino como el hombre que ahora conocía su valor y el de la familia que habían creado. Emily sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas mientras susurraba un sí, no porque hubiera olvidado el pasado, sino porque había elegido creer en el futuro. Su boda fue sencilla, llena de risas y sinceridad en lugar de grandiosidad. Sofía e Isabela corrían por el jardín, esparciendo pétalos a su paso, su alegría un símbolo de todo lo que había unido a Emily y Jonathan de nuevo. Cuando se pronunciaron los votos, no hubo promesas vacías de perfección, solo un juramento solemne de elegirse el uno al otro cada día, de estar juntos a través de la oscuridad y la luz. Cuando Jonathan besó a Emily bajo el sol que se desvanecía, las gemelas chillaron de deleite y corrieron a sus brazos, y los cuatro se abrazaron fuertemente como si tuvieran miedo de soltarse alguna vez. Para Emily, el momento se sintió como el cierre de un capítulo largo y doloroso, y el comienzo de algo frágil, pero hermoso. Sabía que la vida nunca estaría libre de luchas, pero mientras miraba a Jonathan y a sus hijas, sintió una paz que no había conocido desde antes de que la puerta de la mansión se cerrara de golpe. El Osorpoa, hombre que una vez le había dicho que no volviera, había regresado, humillado y transformado, y ella se había permitido abrirle la puerta una vez más. Esta vez, lo sabía, se quedaría abierta, y juntos construirían el hogar y el amor que una vez habían perdido.